les decíamos, y creo tener razón en la queja que está en el bloque anterior con relación a lo del presidente. Les dije, probablemente algunos dijeron que yo estaba prejuzgando. Les voy a mostrar, primero ponerla la foto del presidente leyendo. Ahí está. Está claro que está leyendo. Hay otras fotos que lo muestran con el rollo de papeles. Ahora ponelo el presidente diciendo lo que dijo. Hermanas, hermanos, hoy conmemoramos el 88 aniversario del cese de hostilidades entre Bolivia y Ecuador, mediante un acuerdo que le puso fin a la guerra del Chaco. Claro que no se dio cuenta lo que había leído. Y esto es lo grave, porque no toma en cuenta lo que está diciendo. Es decir, repite lo que le dan. Le pusieron la guerra con Bolivia y Ecuador y él no lo supo y no ha echado a nadie que se sepa. Yo soy de los que no cree que esto sea lapsus. Yo creo que tiene enemigos internos el presidente, por un lado, y por el otro lado tiene una ignorancia absoluta en cuanto se refiere a la historia boliviana, que no es precisamente la historia para festejarla, pero con actitudes como esta es mucho más grave lo que nos ocurre. Fuimos a buscar al historiador y pintor Carlos Sirvián Barros, porque es importante lo que recojamos de afuera. Dale. Esto que ha ocurrido con el presidente Luis Arce en plena conmemoración de un cese de hostilidades entre Bolivia y Paraguay, nombra a otro país en pleno discurso, pese a tener un discurso escrito. Lo tomamos como un lapsus. ¿Cómo podemos entenderlo al presidente en este caso? Que en lugar de mencionarlo a Paraguay, lo menciona a Ecuador, por ejemplo. Es grave, ¿no? Y no es cuestión de echarle la culpa al que lo escribió el papel, ¿no? Porque se supone que él, como ciudadano boliviano, antes que presidente, perfectamente debe saber pues con qué países el país ha tenido confrontaciones bélicas, ¿no? Y en lo referente a Ecuador, pues peor, ¿no? Porque ni siquiera es un país limítrofe. Entonces, bueno, es un tema más a lamentar de lo que viene sucediendo cotidianamente desde hace muchísimos años, ¿no? Hay una degradación de la imagen, bueno, en líneas generales, ¿no? En la sociedad boliviana, y fundamentalmente en la diplomacia, ¿no? Y en todos estos aspectos. Hemos visto penosos casos, por ejemplo, este último de la señora esa que nombraron como consulesa o cónsul en Puno, ¿no? Además de no cumplir con los requisitos establecidos por una convención, yo diría que es como una subestimación, digamos, y no estoy hablando de discriminación, ¿no? Pero cualquiera con dos dedos de frente debe saber pues, que una persona que es designada para cumplir funciones diplomáticas tiene que tener un determinado perfil mínimo, ¿no es verdad? Algo que se aproxime a ese perfil, ¿no es verdad?, de función diplomática, ¿no? Y no hacer lo que está haciendo estos gobiernos de los últimos casi 20 años, ¿no? Es pues lamentable para todos los bolivianos, digamos, porque finalmente es la imagen del país, ¿no es cierto? Paraguay debió o debe expresar su molestia al respecto. Ecuador tal vez por ser mencionado en algo que no tuvo nunca nada que ver. No soy experto, digamos, en asuntos y problemas diplomáticos, ¿no? Pero yo no sé, capaz que sea tomado de quien viene, ¿no? Y justamente con el Paraguay, ¿no? Que ya ha habido ese problema anterior con el tema del embajador, ¿no es verdad?, que cometió esas groserías, digamos,
y encima el desconocimiento, un asunto que no es poca cosa, ¿no? Porque finalmente la cantidad de decenas de miles de muertos, ¿no? Tanto de un lado como del otro, más del boliviano, por cierto, son asuntos que bueno, ahí tienen un agregado más sensible. A los estudiantes de colegio, hay estudiantes universitarios que estudian historia, a nuestros hijos les enseñan la historia, pero que nuestro propio presidente no la conozca, digamos. Terrible, ¿no? Es terrible, es vergonzoso. Eso y muchas cosas más que están sucediendo diariamente, ¿no? Porque hay cosas que son, digamos, tremendamente grandes y que, bueno, se están asumiendo con naturalidad, digamos, ¿no? Que no van más allá de ciertos comentarios circunstanciales, ¿no? Por ejemplo, ese cargamento de droga en la línea bandera nacional, digamos, ¿no? Eso la verdad es que no es un asunto menor y es un asunto mayúsculo en cuanto a la imagen del país, ¿no es verdad? Eso es algo bien grave, bien delicado, de que no se toma con el rigor que amerita el caso, digamos, ¿no? ¿Debería Cancillería o él como presidente de Estado pedir las disculpas correctas? Tiene que hacerla, digamos, porque no es un asunto. Ahora, en el contexto presente, donde lo que uno dice, y más aún el presidente, que obliga inclusive a los medios a hacerse escuchar, entonces es información de masiva difusión, ¿no es verdad? Entonces, que no es un asunto menor que un presidente desconozca ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, amerita una disculpa, ¿no? No hacerse el OPA. Porque no es cuestión aquí de decir, hacerse, porque la verdad es que hemos asumido desde hace mucho tiempo tomarlo como chiste y llevarlo a nivel, no es así. Yo pienso que todos los cruceños, cuando salimos afuera vamos con un pasaporte boliviano, ¿no es cierto? Entonces, el daño es a todos, con todo lo que está pasando en este último tiempo, ¿no? Y no hay el cuestionamiento que debería haber, porque los perjuicios a la imagen del país y por ende a todos, son mayúsculas. Evidentemente es muy grave todo esto. Pero es la decadencia de todo, ¿no? Es el continuum de un montón de errores, de procedimientos, de actitudes, de mando. Todos los días nos cambian el discurso en el caso del avión. Todos los días nos cambian el discurso en el caso de fácil. Todos los días nos cambian el discurso de la coca. Todos los días nos cambian el discurso del narcotráfico. Pero aquí el presidente cometió semejante barbaridad y no hay una nota en los periódicos. No hay una nota en los periódicos donde diga el presidente se disculpa. Pero claro, es que ¿cómo te vas a disculpar si estás leyendo un documento? ¿Cómo te vas a disculpar si estás leyendo un documento y te pusieron Ecuador y te lo tragaste? ¿Cómo puede ser? No, es que si se disculpa va a ser peor. Si se disculpa va a reconocer un error. Lo otro es dar la historia por hecha. Pregunto, ¿lo van a poner en la nueva currícula? ¿Lo irán a poner en la nueva currícula? Yo les digo, este país, así como está, un día de esto nos va a hablar de la reencarnación del presidente Melgarejo en un pajarito, emulando solamente al ignorante de Maduro. Solamente emulando, no puede emular a nadie más que al ignorante de Maduro. Mierda, le digo que es grave. Cambio de tema, quiero que lo escuchen a Irwin Alcaraz, porque hemos venido tocando también este tema del narcotráfico, de las plantaciones de coca,
Y yo soy, y conversamos mucho con Irwin, yo soy de los que cree que nosotros estamos viviendo la trampa del acullico para expandir la siembra de coca. Tenemos un incremento de cultivo del 44% en el tiempo de la pandemia, porque claro, no podían ir a erradicar porque en tiempo de pandemia no se pudo hacer nada. Entre el 2019 y 2020, 44% aproximadamente. Hoy, el cultivo de coca está más o menos en unas 55.000 toneladas métricas. La venta legal llega aproximadamente a 19.000 toneladas métricas, pero aquí está, ojo, de 55.000 toneladas métricas, solamente pasan por los mercados legales 19.000. Lo que significa que la mayor cantidad de coca en el país no entra a los mercados ilegales. Y ya les he dicho, de la coca legal, 19.000 toneladas, solamente hay 9.000 que son de consumo legal. Lo que significa que hay 10.000 que tampoco, junto con las 31.000 que están al otro lado, o sea, 41.000, no se las ve en los mercados legales. Lo que significa que todo eso va a los mercados ilegales y va al narcotráfico. Carlos Romero sigue apostando a su juego de ir leyendo Inside Crimen y dando los nombres ahora de los narcotraficantes que lo pudo haber dicho hace 3 días, pero va cuarteando la información para involucrar a familias de narcotraficantes, siempre del Oriente. Pareciera que en Chapare no hay uno solo, aunque en el Chapare viven y conviven los narcotraficantes de los cárteles que tienen relación directamente con el extranjero, sobre todo con el PCC y con el Comando Vermelho. Porque de otra forma, como lo dije anoche y lo reitero hoy, de otra forma no hay posibilidad alguna de mandar cocaína, quiero decir, a otro lado. Porque Bolivia es un país mediterráneo. Tiene que tener contactos en Brasil para que alguien le reciba la coca. Cuando Roberto Suárez mandaba las avionetas directo a Colombia, las recibía a Pablo Escobar, pero las recibía alguien allá. El poder de Roberto Suárez era tan grande que entre los dos eran socios y alquilaban una isla en Cuba, o más bien una pista en Cuba, donde aparentemente recibía la cocaína el coronel Ochoa por orden del gobierno cubano. Y cuando la cosa se hizo muy evidente, le dijeron: mira, viejito, tenés 2 posibilidades. O te declarás culpable de narcotráfico, o te declararás culpable de narcotráfico. Si lo haces por la buena, tu familia va a quedar viva, y si lo haces por la mala, se va a morir también junto con vos. Entonces Ochoa, el famoso Ochoa, decidió declararse culpable en la causa 192, si no me equivoco, y terminó fusilado, que había sido un héroe de guerra cubano. Pero esas son otras cosas. Estamos en un momento muy duro para este país en materia de narcotráfico. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas.
La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BYD, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BYD.